Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Estefanía Leusuk, soy licenciada en psicología y hoy vamos a hablar de algo de que probablemente más de uno de ustedes habrá sentido alguna vez, que es que entrenamos, le ponemos todo para ganar, nos esforzamos, pero cuando llega ese momento clave, sentimos que no rendimos como realmente podríamos rendir. Por ejemplo, esto, ¿no? Entrenamos un montón, tenemos mucha disciplina, vamos a todas las clases, trabajamos una y otra vez en aquellas técnicas que quizás no nos salen tanto hasta que realmente logramos que, bien, lo cumplí, mejoré mis tiempos incluso, pero cuando llega el momento de la competencia, del partido, sentimos que todo eso que habíamos practicado no nos sale. Entonces, esto es algo que suele ser muy común, que en los entrenamientos nos vaya bárbaro, pero que en la competencia nos bloqueemos, nos pongamos nerviosas, nerviosos, que sentamos que no somos los mismos, ¿sí? Y ahí aparece algo que muchísimas veces olvidamos, que es que el rendimiento no solo depende del cuerpo, sino que también depende de la mente. En esta charla lo que vamos a ir viendo es cuáles son las principales barreras mentales que nos pueden estar frenando al momento de competir, incluso si entrenamos bien. Y cómo podemos empezar a entrenar también nuestra cabeza, no solo nuestro cuerpo, para comenzar a rendir. Esto no tiene que ver ni con magia ni con algo que toquemos un botón y enseguida se cambie, sino que es darles la bienvenida a un nuevo proceso en donde no solamente es necesario trabajar el cuerpo, sino empezar a darnos cuenta la importancia también de trabajar con disciplina en nuestra mente para que así, con el tiempo, esto comience a hacer una diferencia en nuestro rendimiento. Bien. ¿Qué es rendir bien? Tiene que ver con ganar, tiene que ver con romper nuestra marca personal o incluso con no cometer errores. No, en realidad rendir bien es poder expresar todo nuestro potencial cuando más importa. Esto quiere decir que nuestro entrenamiento se vea reflejado en nuestro desempeño, que nuestro cuerpo responda y que nuestra mente no nos sabotee. Esto pasa muchísimo, que era lo que veníamos hablando un poco al principio, de que de repente en nuestro cuerpo tenemos una técnica muy entrenada, pero por distintas cuestiones que a veces tienen que ver con nervios, con ansiedad que ocurren durante la competencia o el partido, esto no nos sale tal cual como lo habíamos entrenado, como esperamos que salga. Entonces, muchas veces en un partido o en una competencia podemos cometer algún error, muchas veces uno pierde, no siempre ganamos, y esto no implica que uno no haya hecho su mejor esfuerzo o que uno no haya rendido bien en ese partido. Es importante comenzar a entender que nuestro rendimiento no va a depender del resultado en sí de la competencia o de no haber cometido errores, sino que rendir bien tiene que ver con eso, con poder expresar todo lo que nosotros podemos dar en ese momento. Muchas veces un resultado puede depender de determinadas condiciones que no son las propias, que no son internas a la persona, que puede ver con también las capacidades de la otra persona, que tiene que ver a veces incluso con cuestiones climáticas, con momentos particulares del juego, también cuando es un trabajo en equipo tiene mucho que ver también con la dinámica del equipo, entonces muchas veces eh, podemos estar muy seguros y, sin embargo, no haber ganado. Y eso no tiene que ver con que nuestro rendimiento haya sido flojo, ¿sí? Sino que tiene que ver siempre con que siempre podamos expresar todo nuestro potencial cuando más nos importa. Eso siempre va a implicar rendir bien, más allá de los resultados. El rendimiento va a tener cuatro pilares. Por un lado, el físico, que tiene que ver con nuestra fuerza, con nuestra resistencia, con nuestra velocidad. Incluso el descanso también es muy importante para que nuestro físico rinda. Por otro lado, el técnico, que tiene que ver con la ejecución específica del deporte que realicemos. El táctico, que también es saber qué hacer en cada momento, porque no cada técnica siempre es aplicable a todo momento de la competencia. Y por último, que es el que vamos a tratar en esta charla, que tiene que ver con el psicológico, que es manejar nuestra mente, nuestras emociones, incluso nuestra atención. Ahora bien,
Estos 4 pilares, si bien uno los puede trabajar por separado, hay que entender que están interrelacionados. O sea que en el momento en el que alguno de estos pilares falle, lo más probable es que también el resto comience a fallar, ¿sí? Es un rendimiento global. Cuanto más afilado están cada uno de estos pilares, mejor va a ser nuestro rendimiento. Entonces, entender la importancia de trabajar nuestro desempeño psicológico, porque cuanto más también tengamos aceitado ese pilar, cuanto más capacidades o herramientas tengamos para manejar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra atención en una competencia, también más alto va a ser nuestro rendimiento, porque quiere decir que nuestros 4 pilares van a estar trabajando más armónicamente. Entonces, esto es, podemos estar en la mejor forma física, pero si nuestra mente no nos acompaña, no vamos a rendir realmente como podríamos rendir. Bien, vamos a comenzar con las principales barreras mentales. La primera que vamos a encontrar es la autoexigencia excesiva. Esto es sentir que todo el tiempo tenemos que rendir de forma perfecta. Entonces nuestro pensamiento muchas veces se va a no puedo fallar, tengo que ganar, no hay margen de error. Entonces esa presión que nos ponemos siempre se va a expresar también en nuestro cuerpo. Nos va a tensar, nos va a estresar y muchas veces también bloquea nuestra capacidad de acción. El rendimiento va a fluir cuando estamos realmente enfocados en lo que tenemos que realizar y no cuando estamos obsesionados. Por ejemplo, una vez un atleta me dijo, si no rompo mi marca personal, no vale la pena todo el esfuerzo. Y eso lo que termina haciendo a la larga es que uno se paralice antes de competir, ¿sí? Porque muchas veces el ya estar parado en esa idea, en esa autoexigencia, hace que nos desconectemos de lo que realmente tenemos que hacer. Esto lo vamos a ir viendo mucho a lo largo también del resto de barreras mentales, porque justamente es mucho el autodiálogo, lo que nos decimos, que nos saca mucha de nuestra atención y de nuestra energía, que se va a ir ahí a lo que aparece en nuestra mente, y que eso nos desfocaliza de lo que realmente tenemos que ejecutar en ese momento. Nos aísla y nos desconecta de la situación en donde realmente tenemos que accionar. Nos hace perder mucha energía, nos agota, nos cansa y esto termina generando tensión, estrés, bloqueo, que incluso realicemos mal una técnica que ya tenemos muy bien trabajada, ¿sí? Entonces, esta es la primera barrera mental que tiene que ver esto con nuestra autoexigencia y cómo esta autoexigencia termina haciendo que muchas veces, en vez de realizar nuestro mejor esfuerzo, nos terminemos bloqueando y lo que podemos realizar en realidad no lo hagamos. Lo segundo que vamos a encontrar es la ansiedad precompetitiva, que son esos nervios que tenemos antes de competir, que no nos permiten dormir bien, incluso también afectan muchas veces nuestra alimentación, nos despertamos varias veces a la noche con ganas de ir al baño, una ansiedad que muchas veces se manifiesta también físicamente, con taquicardia, temblores, hay muchos pensamientos negativos, podemos sentir también miedo, dudas. Entonces, un poco de ansiedad de activación siempre es buena. Siempre que cuando uno tiene esa pequeña ansiedad, ya sea ante una competencia, ante un examen, es una ansiedad que es normal porque hay algo ahí que nos importa y que nos importa el resultado y que nos importa lo que vaya a pasar. Entonces, esa pequeña ansiedad que podemos sentir es normal y está bien y nos ayuda justamente a poder realizar una buena competencia, una buena performance. Ahora, si esa ansiedad es elevada, en vez de ayudar a potenciar nuestro rendimiento, nos va a desconectar del presente. Esto va a hacer que nuestra coordinación motora fina disminuya, que también se reduzca nuestra capacidad de reacción y también va a afectar a la forma en que nosotros estamos tomando nuestras decisiones, ¿sí? Este es otro tipo de barrera mental. Como tercera, vamos a encontrar el miedo al error y el juicio de los demás. Esto tiene que ver con qué van a pensar si pierdo, si fallo, si no estoy a la altura de las circunstancias. Ese miedo muchas veces nos puede hacer que juguemos de forma defensiva. Esto es, que no nos permitamos arriesgar. Y eso muchas veces en el deporte es sinónimo de perder oportunidades, porque empezamos a jugar
para evitar el error y no tanto para ganar. Entonces eso va a hacer que muchas veces haya determinados desafíos a los que nos enfrentemos que en vez de arriesgarnos a ver qué sucede, directamente no lo hagamos, ¿sí? Nos frenemos un montón. Entonces termina siendo que quizás tenemos una buena performance, pero no destacamos, ¿sí? Cumplimos, pero no dimos más. Quedó ahí, ¿no? Que muchas veces nos pasa, como que, bueno, no arriesgué, cumplí, hice lo que tenía que hacer, pero hay cosas que a veces uno puede dar de más que quedaron ahí como paralizadas y quedaron paralizadas por miedo a cometer un error. Entonces, no hice un pique en el momento oportuno porque tenía miedo de no llegar ya, entonces ya directamente no lo hago, o no corrí determinada pelota porque no iba a poder enfrentarme a mi compañero, porque seguramente no la iba a patear de forma adecuada, entonces ya empiezo, digamos, a frenarme y ahí se empieza, digamos, a muchas de nuestras capacidades verse mermada por estos miedos. Entonces, el error es entender que el error siempre es parte del juego, que el error en realidad es nuestro aliado y es el que nos permite aprender a seguir avanzando y seguir creciendo como profesionales en el deporte. Entonces, nunca lo importante no va a ser la cantidad de veces que nos equivoquemos, sino que siempre va a ser cómo enfrentamos este error y cómo entender que este error nos permite seguir creciendo como profesionales, nos permite seguir creciendo como deportistas y que esto va a hacer que la próxima vez, cuando podemos entender que el error es un aliado y puedo aprender de esto, que no es un problema equivocarse, podemos hacer que lo podamos enfrentar, lo podamos trabajar y que la próxima vez que nos encontremos frente a esa situación salgamos mucho más fuertes, ¿sí? Con muchas más herramientas también. La otra barrera mental es la falta de confianza. A veces todo está bien, entrenamos, nuestros entrenadores, coach nos han dicho que venimos re bien, nos sale todo, cumplimos nuestras marcas, nuestros objetivos, pero igualmente en nuestra cabeza nos dice que no vamos a poder. O incluso muchas veces, de acuerdo a con quién vamos a competir, ya pensamos que, no sé, que es un equipo que gana todos los partidos o que la otra persona ganó todas las competencias, entonces que ya está, que yo ya voy a perder porque no soy mejor que esta persona, porque yo no tengo las mismas capacidades. Este autodiálogo interno ya tiene que ver con una falta de confianza y en esto hay que hacer una aclaración porque no es lo mismo tener autoconfianza que ser arrogante. Saber que hicimos un buen trabajo y que podemos con lo que venga no quiere decir que ser arrogante y creernos que somos los mejores del mundo, ¿sí? Hay que saber diferenciar entre reconocer cuando hacemos algo bien, cuando tenemos determinadas capacidades o habilidades, que tiene que ver también con el entrenamiento que hacemos, porque la realidad es que uno puede pensar que hay gente que tiene más facilidad que otra para determinados deportes o para determinadas actividades, pero la realidad es que mucho tiene que ver con la energía que le ponemos para que eso nos salga bien, tiene que ver con cuánto entreno, con cuánta disciplina estoy trabajando o abordando determinado deporte o determinada actividad. Digo esto porque si bien nosotros lo estamos enfocando específicamente para el deporte, son también herramientas o barreras mentales o cuestiones que también uno las puede empezar a ver en todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces es saber que cuando quiero aprender algo tiene que ver con la constancia que pongo ahí para aprender eso que me gusta, que me motiva, ¿sí? Entonces la confianza nunca va a nacer del éxito, sino que tiene que ver con un entrenamiento interno, con algo que uno trabaja y que muchas veces tiene que ver con entender esto, que uno está donde está muchas veces y ganamos las determinadas cosas o nos salen cosas no por cuestiones de suerte, sino que tiene que ver con el entrenamiento que uno le dio a eso, con la energía que fuimos poniendo en ese momento para que eso nos salga. Y eso también lo tenemos que reconocer. Entonces, eso nos permite ganar confianza, reconocer el esfuerzo que hacemos para que determinadas actividades técnicas las podamos llevar adelante, ¿sí? Y por último, la última barrera mental que tiene que ver con la gestión deficiente del error, que esto está un poco relacionado ya también con lo que hablábamos antes. Fallaste, pero muchas veces el problema no fue el fallo en sí, sino es que no podemos salir de él, que nos quedamos atrapados en esta frustración, en la bronca, el por qué hice eso,
Esto, cuando nos sucede durante una competencia, un partido, nos va a hacer que nos desconectemos de lo que está sucediendo y empieza a ser un rendimiento que empieza a caer en cadena. Esto es muy similar a cuando nos levantamos un día y ya arrancamos con el pie izquierdo, que sentimos que después nos va todo mal, que una y otra cosa nos empieza a suceder mal. Bueno, es lo mismo, esto pasa que ya nos enganchamos con eso que nos fue mal y quedamos ahí y empezamos a cometer un montón de errores. Entonces, es muy importante aprender durante una competencia que cometemos un error, pero hay que poder salir de eso y no quedarnos, ¿no?, dando vueltas con la cabeza, que muchas veces empezamos, no, cómo cometí ese error, o cómo fallé en ese tiro, ahora qué van a decir mis compañeros, o qué mal que lo hice, no estoy en mi mejor día. Bueno, es poder cortar con esa cadena de pensamientos para volver a focalizarnos en el partido, porque volvemos a lo mismo. Si yo estoy con mi atención en lo que en ese autodiálogo mental, me voy a estar desconectando de lo que pasa. Entonces, quizás alguien va a estar haciendo, no sé, me tira en una pelota, un pase, y yo no voy a estar atento a poder verlo y a poder reaccionar a tiempo, porque mi atención va a estar en esos pensamientos mentales. Entonces, es siempre muy importante poder reconocer si tenemos alguno de este tipo de barreras mentales y empezar a entender cuáles son las formas apropiadas para poder trabajarlas, sabiendo siempre que esto es un proceso, o sea, que esto no lo vamos a transformar de un día al otro, sino que tiene que ver con un entrenamiento y una constancia que tenemos que ir realizando día a día para poder desbloquear estas barreras. Bien. Ahora vamos a ver las distintas herramientas para poder entrenar nuestra cabeza. Bien, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que tiene que ver con la ansiedad, el miedo, una presión, baja confianza, no son problemas de personalidad, sino cosas que se pueden trabajar hasta que uno realmente las elimine, ¿sí? Son señales de que algo necesita atención. Y lo bueno es esto, que se puede trabajar con ellas, que podemos entrenar nuestra mente, así como entrenamos los músculos, para lograr que no sea un obstáculo, sino que se transforme en una aliada. Una de las primeras herramientas que está bueno a tener en cuenta es la reformulación del diálogo interno. Esto nos va a ayudar a superar las barreras de, por ejemplo, la autoexigencia excesiva, el miedo al error, la baja confianza, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto? Es el acto de cambiar el modo en que nos hablamos a nosotras mismas, ya sea durante, antes o después de una competencia. Es decir, que tiene que ver con tomar conciencia de nuestro diálogo interno automático y convertirlo en uno más útil, realista y flexible. Entonces podemos, por ejemplo, pasar, si reconocemos una frase, ¿no? No puedo fallar, a, por ejemplo, pensarla como puedo equivocarme y aún así rendir bien. Otra puede ser de si pierdo es un desastre, a, por ejemplo, el resultado no define mi valor como deportista. Entonces, empezar a cambiar este autodiálogo interno nos va a ayudar a disminuir el estrés interno, nos permite también enfocarnos en lo que sí podemos controlar y promueve también una actitud más compasiva ante el error. Para esto yo les recomiendo poder darse un tiempo de autoobservación, pensar quizás pueden ser una, tres, yo les diría que para arrancar no piensen más de 5 frases típicas que sientan que se dicen a sí mismos, ya sea antes, durante o después de competir, y reformularlas de alguna manera que nos ayuden a rendir mejor. Tengan en cuenta que generalmente nos decimos lo mismo, o sea, es raro que uno cambie, ya tenemos como determinadas frases que están muy arraigadas y siempre vamos a repetir las mismas, por eso con que sea entre 1 a 5 va a ser suficiente, si es raro que encontremos más de 5, porque generalmente siempre es una o es la misma con alguna palabra cambiada, pero que está muy focalizado en lo mismo. Así que es eso, poder reconocer cuál es nuestro autodiálogo, cuáles son estas frases y transformarlas de alguna manera que ayuden a que nuestra mente rinda mejor. La segunda herramienta que vamos a encontrar es la respiración diafragmática. Esto nos va a ayudar a superar la barrera de la ansiedad precompetitiva y de la presión excesiva.
Es una técnica de respiración lenta, pero profunda, y parte desde llevar el aire hacia nuestro abdomen. Esto va a activar nuestro sistema nervioso parasimpático y reduce la respuesta al estrés. Una buena forma, van a encontrar distintas formas de realizar la respiración diafragmática. Para mí, la que a mí más me sirve y la que a mí más me gusta es una que tiene que ver con inhalar contando 4 tiempos. Acá está mi gato, si se ve. Sostener el aire contando 1 y exhalar por la boca contando 6, ¿sí? Este ejercicio lo podemos repetir entre 4 a 5 veces y es algo que dura muy poco tiempo, ¿sí? Entre 1 o 2 minutos ya estamos, y es algo que nos va a ayudar a reducir el ritmo cardíaco, relaja nuestros músculos, disminuye nuestros pensamientos intrusivos también y nos ayuda mucho a anclar en el presente, ¿sí? También es un ejercicio que lo podemos utilizar mucho, ya sea antes de competir o incluso en momentos de bloqueo. Quizás si tenemos ahí un entretiempo, podemos agarrar y hacer este ejercicio también para salir más focalizados en lo que está sucediendo. Yo recomiendo muchísimo que este ejercicio se practique todos los días, porque la realidad es que cuanto más lo vamos practicando, más se va asentando en nuestra forma de manejarnos en el día a día. Entonces van a observar que cuanto más lo tengamos practicado, cuanto más nuestro cuerpo lo interiorice, mucho más fácil va a ser esto de aplicarlo en cualquier momento, y es algo que uno lo puede aplicar hasta incluso hablando con alguien, porque está la otra persona hablando y es tanto como empezar a respirar por la nariz contando 4, llevando el aire al diafragma, hacia la panza. Tenemos eso, ¿no? Que sentir que la panza se hincha, retener un segundo y exhalar contando 6 por la boca. Bien. Ahora vamos con la herramienta número 3, que tiene que ver con la visualización positiva. Esto nos va a ayudar a superar las barreras como la ansiedad, el miedo al error y la falta de confianza. Esto de la visualización positiva para mí es una de las técnicas que quizás sea la más complicada, porque la realidad es que la visualización es algo que se entrena muchísimo, que no es fácil enseguida de conseguir, ¿sí? Es algo que necesita mucha práctica para que realmente comience a funcionar. Pero tiene que ver con poder imaginarnos a nosotros mismos realizando nuestro deporte o realizando determinada técnica de manera eficaz, con seguridad, concentración y disfrute, ¿sí? Implica usar todos nuestros sentidos, el visual, el auditivo, el sinestésico, para anticipar una experiencia positiva. Esto parte de que nuestro cerebro no distingue claramente entre lo imaginario y lo real. Entonces, visualizar genera determinadas conexiones neuronales similares a la práctica física. Lo que va a hacer es que termine aumentando nuestra confianza y que nos familiaricemos también con determinadas situaciones que antes nos generaban miedo. Entonces, por ejemplo, nos podemos imaginar entrando al lugar donde vamos a competir, sintiendo nuestros pasos firmes, nuestro cuerpo liviano, visualizar también cómo realizamos nuestra rutina con enfoque, con soltura, sentir también calma, energía, ¿sí? Tiene que ver un poco con ese proceso. Ya les digo, para mí es una técnica que es la más complicada, más que nada si uno la quiere aplicar solos. Yo siempre recomiendo esta, que si busquen algún profesional que los ayude a entrenarlo para poder llevarla a cabo de manera adecuada, ¿sí? Porque si no es muy fácil decir, ah, no, esta técnica no puedo, o no puedo visualizar, que es lo que dicen muchos, no, yo la visualización no puedo. Bueno, en realidad es algo que se entrena y que uno lo puede realizar, pero sí lleva un poco más de tiempo. La herramienta número 4 que tenemos es el enfoque en el proceso. Esto nos va a ayudar con el miedo al error, la presión por el resultado y también con la autoexigencia. Esto tiene que ver con orientar nuestra atención a lo que sí podemos controlar. Esto es nuestra ejecución, nuestra actitud, nuestro esfuerzo, o sea, no tanto en el resultado externo, que era esto lo que mencionaba un poco al principio, ya sea ganar, marcar un gol, superar una marca, sino en esto, en cómo realizamos nuestra ejecución, cuál es nuestra actitud en este momento de competencia, ¿sí? Nos ayuda a correr el foco de esto todo o nada del resultado.
Entonces va a hacer que disminuya nuestra ansiedad, que también mejore nuestra concentración y que aumenta también la sensación de control. Tengan en cuenta, esto está muy relacionado con esta frase muy conocida que es: uno no compite contra el otro, sino que competimos siempre con nosotros mismos. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con qué es lo que puedo controlar y llevar la atención en mí para realizar mi mejor ejecución. Entonces esto a veces puede pasar que en vez de, por ejemplo, estar pensando en que tengo que ganar, puedo estar más focalizado en mantener, por ejemplo, el ritmo de mi respiración o ejecutar determinada técnica de forma adecuada, ¿sí? Como llevar más la atención a lo que yo sí puedo controlar. Luego tenemos lo que es el registro de logros y afirmaciones. Es una barrera que nos va a ayudar a superar la falta de confianza, las dudas internas y también comparaciones negativas que podamos tener con otros. Esto implica escribir diariamente o semanalmente, esto como le sea más fácil a cada una, pequeños logros, progresos, cualidades propias como deportistas y complementarlo siempre con frases afirmativas personales. Por ejemplo, afirmaciones pueden ser: confío en lo que entrené, estoy creciendo con cada experiencia, o tengo derecho a equivocarme y seguir adelante, ¿sí? Este ejercicio ayuda mucho a reentrenar el foco mental hacia lo positivo y reforzar nuestra identidad como deportistas, incluso en etapas difíciles. Acá uno puede usar tanto una libreta como podemos hacerlo en las notas del celular y tenerlo como parte también de nuestra rutina, ¿no? Como cuando uno hace el calentamiento, bueno, tener estas frases, estas afirmaciones que las podemos realizar, por ejemplo, cuando apenas nos levantamos, también cuando estamos ahí realizando nuestras prácticas, como repetírnosla internamente durante todos los días. Y después tenemos por último, que es la rutina de recuperación tras el error. Esta herramienta nos ayuda a una gestión, a superar las barreras de gestión deficiente del error, a la frustración también, que a veces nos ocurre frente a una actividad, y también a la desconcentración. Esto es una secuencia muy breve que la vamos a aplicar cuando cometemos un error para cortar esta cadena que hablamos antes, que esta cadena negativa que se abre cuando cometemos un error, que nos quedamos ahí muy enganchados, que esta cadena puede ser ya sea esto, ¿no? Física, mental o simbólicamente, que empezamos a engancharnos en el error que cometimos, no podemos salir de ahí y nos desconectamos de la situación en la que estamos. Entonces, para salir de acá podemos, uno, utilizar, por ejemplo, alguna palabra clave, que puede ser suelto, reinicio, respiro, otra vez, vamos, estoy aquí y ahora. Uno tiene que encontrar cuál es la palabra que más le resuene a cada una. Puede ser también un gesto físico, por ejemplo, sacudir las manos, si tenemos como algo, por ejemplo, una muñequera, tocarnos la muñequera, darnos un golpecito suave en el pecho, como algo que nos permita eso, ¿no? Volver a conectar con el presente. Y otra, esta quizás es la más complicada, pero si llegamos a tener tiempo, podemos hacer como una visualización corta donde imaginamos ya sea una hoja en blanco o una puerta que se abre, ¿no? Que también nos ayuda a resetear nuestra mente. Es un poco eso, resetear nuestra mente para volverla a hacer. Esto va a hacer que se reduzca la duración del impacto emocional del error, también nos ayuda a restablecer el foco y nos devuelve también al presente. Entonces, por ejemplo, puede ser, no sé, un jugador de básquet que después de errar un triple se da 2 toques en el pecho y repite internamente: sigue un juego. Entonces, de ahí sale de esa rumiación mental y vuelve ahí a focalizarse en el presente y en el partido. Bien, estas son todas las herramientas que pueden encontrar, más o menos. Hay que entender que no todas las herramientas les van a servir a todas las personas, ¿sí? Cada quien tiene que encontrar cuáles son las herramientas que es más adecuada para cada uno. A partir de esto, entonces, les sugiero, esto es un ejercicio guiado que les abro, que puede servir un poco para poder identificar estas barreras y comenzar a trabajarlas, que tiene que ver con hacernos estas pequeñas preguntas. La primera es: ¿cuál de estas barreras creemos que es la que más nos afecta? Luego, darnos cuenta de en qué momento aparece.
¿Qué nos decimos cuando la sentimos? Y por último, ¿qué estrategia podríamos empezar a practicar esta semana para poder trabajarla? Les recomiendo que elijan solo una y empiecen a entrenar esa, ¿sí? Porque generalmente cuando empezamos con varias nos vamos a perder un poco del foco. Pero cuando elegimos una, empezamos por esa, lo podemos mantener, nos armamos un trabajo que tenga cierta disciplina, que se mantenga en el tiempo, vamos a comenzar a ver resultados. Y a partir de ahí también vamos a comenzar a ganar confianza para que si vemos que tenemos algún otro tipo de barrera mental, comenzar a trabajar con esa, ¿sí? Así que nada, sepan eso, siempre esto es un trabajo, es un proceso. Nuevamente les repito, esto es cada quien tiene que encontrar la herramienta que le sirve. Van a ver que alguna persona le va a decir, uy, a mí me sirvió un montón esta técnica, a otra persona le va a servir mucho más otra. Entonces tiene que ver mucho también con cuál es la técnica con la que resueno. Si tienen algún tipo de duda o consulta, me pueden escribir, ahí les dejo, tienen mi página web, también mi correo electrónico. En la página web también hay un formulario de contacto, así que me pueden escribir ahí, hacerme cualquier consulta que tengan, o también si consideran que les gustaría comenzar a trabajar de forma más individual para ver, bueno, me está pasando esto, tengo esto, pero no sé muy bien por dónde arrancar, también me pueden escribir y armamos un plan de trabajo para poder ir superando estos obstáculos que pueden ir apareciendo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, estamos en contacto. Que tengan una gran semana. Adiós.